La gloria de Dios acompañó siempre al pueblo de Israel, en toda la travesía, en todo momento, aún cuando Israel muchas veces no estuvo haciendo lo correcto, no estuvo haciendo la voluntad de Dios. Aún así, Dios siempre se manifestó con gracia sobre ellos, Dios siempre se manifestó con misericordia sobre ellos. Lo tercero el tercer don que tenemos es el pacto que Dios hace con ellos, ¿sí? Les otorga un testamento a ellos, hace un pacto tremendo con su pueblo, lo lleva al monte Sinaí para hacer un pacto con ellos, un pacto de caballeros. No los va a obligar, pero sí los quiere meter en su propósito, sí los quiere meter en su secreto, como hablábamos ayer, los quiere meter en su intimidad Dios, quiere que ellos disfruten de un tiempo especial y les va a regalar leyes maravillosas, ¿sí? Para que ellos puedan vivir de manera diferente a otros pueblos. Quiere hacer un pacto que sea duradero con su pueblo, con aquellos que está por tomar por hijos. Vamos a leer Éxodo 19, 5 y 6 y Deuteronomio 29 del 1 al 3. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense en qué se basa ese pacto. En primer lugar, Dios dice que ellos van a ser su especial tesoro, si ellos cumplen las consignas del pacto, ¿sí? O sea, Dios los va a tener como algo especial, van a ser una propiedad especial de Dios. Pero después Dios se compromete a hacer de ellos un reino de sacerdotes, ¿sí? Y un reino de gente santa. No hay ningún pueblo, no hay ningún Dios en toda la historia de la humanidad que haya querido celebrar un pacto de este tipo con su pueblo. Solamente el Señor basó su pacto en la santidad, en el sacerdocio. Solamente el Señor. Dios hace un pacto con ellos en Sinaí. Si ustedes cumplen con la parte del pacto, entonces ustedes van a ser especiales para mí. Si ustedes cumplen con la parte del pacto, entonces yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. No quería un sacerdote el Señor. Quería un reino de sacerdotes, que cada uno de ellos fuera sacerdote. A veces pensamos que sacerdote solo es el pastor, pero cada uno de nosotros somos sacerdotes, pertenecemos a un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes en nuestra casa, somos sacerdotes en nuestro trabajo, somos sacerdotes en nuestra familia, somos sacerdotes en la calle porque somos cartas sabidas y leídas por la gente. Estamos predicando continuamente, estamos anunciando el mensaje de salvación continuamente. Y Dios se compromete a hacer de ellos gente santa, gente consagrada, gente separada. Dios quería gente distinta a los demás pueblos, que viviera bajo leyes morales distintas. ¿Sí? Muy bien. Deuteronomio 29 del 1 al 3. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Muy bien, en ese caso Moisés está recordándole a esta generación todo lo que Dios hizo, porque muchos de los que están ahí eran muy chicos o no estaban cuando estas cosas pasaron. Recuerden que Deuteronomio es la segunda exposición de la ley, cuando ellos ya están por entrar en la tierra prometida, y entonces hay toda una generación que por incredulidad murió en el desierto. Quedan muy pocos de aquella generación, de hecho 2, Josué y Caleb, ¿no es cierto? Entonces Moisés se ve en la obligación de recordarle todo lo que Dios hizo y cómo Dios los llevó al Sinaí para celebrar un pacto con ellos, y que ese pacto ellos no lo tienen que olvidar. Nosotros también tenemos que tener presente que hemos hecho un pacto con Dios.
por lo cual Dios quiere que seamos su especial tesoro, pero también quiere que seamos un reino de sacerdotes y un reino de gente santa que marque la diferencia en un mundo que está corrompido totalmente en su parte moral. ¿Sí? Muy bien. El cuarto don que Dios le da es la promulgación de la ley. La palabra monotesía es colocar o poner una legislación. Dios va a colocar una legislación sobre su pueblo. La ley va a traer luz, la ley le va a revelar al hombre su pecado, la ley le va a mostrar al hombre el carácter santo y justo de Dios. Dios le entrega un conjunto de leyes a Israel para que Israel definitivamente sea diferente a los demás pueblos. ¿Alguno sabe cuántas demandas tenía la ley? 613 demandas tenía la ley. Nosotros siempre recordamos la ley y miramos el código moral nada más, los 10 mandamientos. Pero la ley tenía 613 demandas de Dios para con su pueblo. Involucraba toda la vida de su pueblo, toda la vida espiritual de su pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley es imposible de cumplir para el hombre natural, porque ¿cómo hace el hombre natural para cumplir con tantas demandas? Ahora, si era imposible de cumplir, ¿por qué Dios la mandó? Porque Dios quería demostrarle al hombre cuál era el carácter de él, cuál era su carácter santo, su naturaleza de santidad, y a lo que Dios aspiraba que el hombre llegara. Que no iba a llegar por sus medios, pero sí iba a llegar a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque a través de Cristo en la cruz del Calvario nosotros cumplimos con todas las demandas de la ley. Todas las demandas de la ley están satisfechas en Jesucristo. Amén. Entonces, qué importante la ley, que para nosotros representa la palabra de Dios, para ellos la Torá, tan mencionada tantas veces, ¿no? La Torá es la ley de Dios para ellos, para nosotros es toda la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene un valor incalculable para nosotros. Hace poco predicaba en una iglesia de visita y un ministro me decía, qué difícil poder cumplir la palabra. Y yo lo escuchaba atentamente mientras él decía esto. Pero no es difícil cumplir la palabra. El tema es que nosotros lo hacemos difícil muchas veces porque nos cuesta someternos a las demandas de Dios. Queremos vivir de acuerdo a nuestra manera, queremos vivir de acuerdo a nuestros códigos, queremos adaptarlo a Dios, a nuestra vida natural, y entonces por eso muchas veces nos ponemos en contraposición con la palabra. Pero cumplir la palabra del Señor no es difícil, es hermoso, porque se cumple a través de la presencia del Señor Jesucristo. Si tienes a Cristo, tienes todo. ¿Sí? Amén. Vamos a leer ahí algunos versículos. Deuteronomio 26, versículos 17 al 19 y Salmo 147, versículos 19 y 20. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. ¿Para qué Dios le da la ley? Para que sean un pueblo santo, tal cual como Dios se lo había dicho. Salmo 147, versículos 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. No hizo así con ninguna otra nación. Dios le dio su ley a Israel, para que Israel apreciara y valorara la ley. ¿Sí? Nosotros tenemos una gran desventaja para con Israel. Nosotros no conocemos en profundidad la palabra del Señor. Hoy en las iglesias no hay interés por aprender la palabra, por conocer la palabra.
Déjenme decirle que un judío promedio de 12 años conoce 24 capítulos de memoria de la Biblia. No estoy hablando del Salmo 23, ni de los primeros versículos del 91. Estoy hablando de 24 capítulos de memoria que conocen. Porque no se pueden convertir en hijos de la ley a los 12 años si no rinden este examen. Tienen que conocer todo lo respectivo a la consagración del sacerdocio, todo lo respectivo a la administración del culto, aunque no estén ministrando el culto porque no tienen templo hoy. Tienen que conocer los capítulos que hablan de la creación y tienen que conocer los salmos, cánticos graduales o cánticos de la subida, porque no pueden entrar en el templo sin recitar esos, creo que son 13 o 14 salmos. Viste que nosotros venimos a la iglesia y nos llevamos por delante hasta el perro para entrar. Porque venimos tarde, apurados, nerviosos, enojados. Bueno, el templo tenía escalones y estaban diseñados a propósito para que cuando el israelita llegaba al templo no entrara de golpe a la corrida. Se tenía que parar en el primer escalón y recitar el Salmo 129, creo que, 120. 120, que es el primer salmo de la subida o cántico gradual. ¿Sí? Después subía recién al segundo escalón y seguía con el 121. Por eso cuando llegaba al Salmo 133, que ya podía ver para dentro del templo, ¿qué dice? Mira qué bueno y qué delicioso que es. Los hermanos están juntos y están en armonía, porque ya puede ver para adentro, ya puede mirar para adentro del templo. ¿Se da cuenta? Qué linda manera de llegar a la casa de Dios, ¿no? ¿De qué manera ellos ingresan a la casa del Señor? El respeto que ellos tenían por la casa del Señor y el respeto que tenían por la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no conocemos ni la mitad. Nosotros 24 capítulos de la Biblia de memoria saben. Se los pueden recitar de memoria. Los primeros 8 capítulos de Levítico de memoria. Nos llevan una gran ventaja, ¿verdad? Lo quinto que Dios les da, el quinto don, es el culto. La palabra latreia, que está ahí, es el servicio. Dios le ordena toda la manera de ministrar del sacerdote, cómo el sacerdote se tenía que purificar, cómo el sacerdote se tenía que consagrar, los distintos tipos de ofrendas, de holocaustos que tenían que hacer para el Señor, los sacrificios por el pecado. Dios les da todo un conjunto de leyes que tienen que ver con el servicio y con la manera de que Dios quería que ellos lo sirvieran, no como los demás pueblos, sino como un pueblo diferente. Usted tiene ahí el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de Levítico, toda la consagración. Y en el capítulo 10 tiene un suceso terrible en Levítico de 2 hijos de Aarón que toman el servicio a la ligera y entran en la casa del Señor cometiendo 3 pecados terribles que habían sido señalados por Dios ya con anterioridad y les cuesta la vida. Porque Dios está sentando un precedente. Dios dice, yo quiero un pueblo santo, yo les di leyes santas, yo quiero un servicio santo. Mire, si hoy Dios tuviera que hacer esto, ¿cuántos de los que están ministrando seguirían de pie? O seguiríamos de pie. Pero Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, entran en el sacerdocio para ofrecer el holocausto y están borrachos. Y el juicio de Dios cae sobre ellos. No solamente están borrachos, sino que se pelean para ver quién de los 2 va a ofrecer primero, cuando tenían que haber respetado el turno. Y el tercer pecado que cometen es que por aventajarse usan fuego extraño, dice. En vez de tomar del fuego del altar como estaba estipulado, usan fuego extraño. Entonces cometen 3 pecados terribles que les cuesta la vida. Porque Dios ya había determinado de qué manera Israel lo tenía que servir. No era como los demás pueblos. Dios quería un servicio santo. Dios quería algo totalmente diferente. Todo el capítulo de Levítico, del 1 hasta el 8, usted puede leerlo. En el 10 está esto que le estoy diciendo. ¿Sí? El mismo día de su consagración fue, el mismo día de su consagración como sacerdotes perdieron la vida por causa de ofrecer un servicio
del cual Dios no se agradó porque estaban borrachos. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 9:1. Por eso yo les hablo, últimamente en los últimos mensajes les hablé mucho sobre el alcohol y sobre cómo nosotros venimos a la casa del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía ordenanzas de culto. Dios dejó todo estipulado. Nada fue dejado librado a la casualidad o a la improvisación o al azar. Dios no improvisa y Dios no quiere que nosotros improvisemos en nuestro servicio. Hoy hay muchos hermanos que improvisan en el servicio. Y bueno, yo no sé cantar, pero es para el Señor. No improvise. Y bueno, yo abro la Biblia y predico donde Dios me dice. No haga eso. No le falte el respeto al servicio que Dios nos dio. El sexto don que Dios le dio es la promesa. La palabra evangelia que aparece ahí es el mensaje, la citación legal. Hechos 26, versículos 6 y 7, Gálatas 3, versículos 16 y 21 y Hebreos 7, 6. Y ahora, por la esperanza de las promesas que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Muy bien, muchas veces Dios va a hablar de la promesa y de las promesas, ¿sí? La promesa era la llegada de un Salvador. Las promesas eran todo lo que se iba a cumplir a través de ese Salvador que venía al mundo. Y iba a venir del pueblo de Israel. Gálatas 3, 16 y 21. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Muy bien, ¿notaron la diferencia que habla de la promesa y de las promesas? La promesa es el hecho de que de su simiente vendría Cristo, ¿sí? Las promesas es todo lo que se iba a cumplir, todas las bendiciones que Dios iba a traer junto con Cristo. Hebreos 7:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo al que tenía las promesas. Abraham era el propietario o el destinatario de esas promesas del Señor. Séptimo don, ¿sí? Los patriarcas, la palabra griega que aparece ahí es pater, padre, antecesor, el protector, el que lo tenía que sustentar, el que lo tenía que nutrir. Los patriarcas fueron para Israel una guía, los patriarcas fueron para Israel un modelo que Israel tenía que imitar. Aquellos hombres marcaron una manera de servir, marcaron una manera de vivir, con sus aciertos y con sus errores, fueron grandes influencias para Israel, ¿sí? Marcaron la vida de Israel hasta el día de hoy. Éxodo 3, versículos 6 y 13 y Lucas 20, 37. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Mire la declaración ahí, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob. Los hombres, los patriarcas que están marcando, Dios está marcando como modelo, como personas para imitar, como personas influyentes usadas por Dios. El Dios de vuestros padres me envió, ¿sí? Siempre Dios haciendo énfasis en esos hombres especiales que Dios usó para dar origen a la nación de Israel, hombres que dejaron asentado un modelo, una manera de servir, una manera de vivir. Y por último, el octavo don,
Cristo, que vino del linaje de los judíos. Ahí nosotros tenemos una afirmación acerca de la deidad de Cristo, porque dice Cristo, que es Dios bendito por los siglos de los siglos, pero también tenemos una afirmación acerca de la naturaleza humana de Cristo, porque nos está diciendo que Él vino de esa descendencia original de los patriarcas. Mateo 1 del 1 al 16 y Lucas 3 del 23 al 38. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abimadad, Abimadad a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de los cuales fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Roam, y Roam a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acat, y Acat a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren, ahí en la genealogía, tanto de Mateo como después de Lucas, que no la vamos a leer, pero ustedes pueden ver el hecho de que viene toda la línea genealógica de Cristo, viene de los patriarcas. Empieza Mateo hablando acerca de Abraham, el padre reconocido de la nación de Israel, ¿no es cierto? Entonces, de toda esa línea de los patriarcas, el don más grande que se le podía haber dado a un pueblo fue que el Mesías, el Salvador del mundo, nació de su propia familia. Amén.